Cada vez me encuentro con que hay más talleres, cursos, seminarios, coaching, acerca de tener una mentalidad de abundancia, de perderle el miedo a la riqueza. Hablar hoy de pobreza es algo insultante, algo que nadie quiere. Mejor tener mente millonaria, para ello educación financiera. Aquel que dice que el dinero no da la felicidad es porque nunca lo ha tenido. O también dicen que el dinero ciertamente no da la felicidad cuando éste es poco. O el dinero no da la felicidad, pero ciertamente a mí no me pesaría estar deprimido sobre un yate, ¿verdad? Bueno, ciertamente no es el punto el que las personas vivan en una miseria donde no tienen ni para lo más indispensable, donde no tienen ni para vivir dignamente, donde no tienen para una medicina, para la alimentación, aunque sea la más básica. No, 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 ese no es el asunto. Pero más bien tenemos que fijar la mirada en dónde está la verdadera riqueza. A propósito del gran santo que hoy recordamos, San Francisco de Asís. Un santo que me parece que a más de 800 años de haber pisado este mundo, siguen ecos de su estilo de vida que fascinó y sigue fascinando a tantos para hacer que opten por la pobreza como estilo de vida. Caray, lo escuchas eso y dices, ¿a quién le gusta la idea? Optar por la pobreza como estilo de vida. Pues ciertamente no es nada difícil llegar a ser pobre, ¿eh? Más bien lo difícil es llegar a ser rico. No, no, pero aquí el asunto es que la verdadera pobreza, como la que vivió Francisco de Asís, adoptarla como un estilo de vida, como una espiritualidad, como un camino a la paz y a la verdadera felicidad, eso no cualquiera lo alcanza. Para ser pobre, ese basta con que seas flojo, con que seas derrochador, ese no ocupas esforzarte mucho. Pero esa pobreza que nos enseñó Francisco, y a fin de cuentas la que nos enseñó Cristo, porque Francisco es un imitador de Jesucristo, es otra cosa. Pero para entenderla mejor, hay una reflexión preciosa que les quiero compartir. Una vez un padre de una familia muy acaudalada llevó a su hijo de viaje por el campo con el propósito de que viera cómo vive la gente pobre del campo. Recorrieron esos cerros donde hay esas humildes casitas, donde ahí viven las personas cuidando sus gallinas, cuidando los pocos animales que tienen, viviendo en casitas de lámina, en fin, después de que pasaron por una zona marginada sumamente pobre, al concluir el viaje, yendo de regreso en su lujosa camioneta, el padre rico le pregunta a su hijo, «Hijo, ¿qué te pareció el viaje?» «Fue fantástico, papá», respondió el hijo. «¿Ya viste cuán pobre puede ser la gente?» «Ah, sí. ¿Y qué aprendiste? A ver, dime». Y el hijo contestó, «Papá, ya vi que mientras nosotros tenemos un perro en casa, ellos tienen 4, entre otros muchos animales. Nosotros tenemos una alberca con agua estancada que llega a la mitad del jardín. Ellos tienen un río que se extiende sin fin y que ellos tienen agua cristalina, pececitos y otras bellezas en su río. Que nosotros compramos lámparas importadas de Oriente para alumbrar nuestro jardín, mientras que ellos se alumbran con el sol, con la luna, con las estrellas. Que nosotros tenemos un pedazo de tierra para vivir y ellos tienen campos que van más allá de nuestra vista. Que nosotros compramos nuestra comida empaquetada, procesada, enlatada, mientras ellos siembran y cosechan la comida de ellos. Nosotros cocinamos en una moderna estufa eléctrica, ellos comen con ese exquisito sabor al fogón de leña. Nosotros para protegernos vivimos rodeados por un muro, con alarmas, con cámaras, con guaruras. Ellos viven con sus puertas abiertas, protegidos por la amistad de sus vecinos. Nosotros vivimos conectados al celular, a la computadora, al televisor. Ellos en cambio están conectados a la vida, al cielo, al sol, al agua,
al verde del valle, a los animales, a las siembras, a su familia. Especialmente, papá, vi que ellos tienen tiempo para conversar y convivir en familia. Tú y mamá tienen que trabajar todo el tiempo y casi nunca los veo, y rara es la vez que conversan conmigo. El padre se quedó mudo y su hijo agregó: gracias, papá, por enseñarme lo pobres que somos. ¿Y tú te has dado cuenta en dónde tú estás persiguiendo la riqueza? ¿En tener algo que luego te va a hacer sentir asfixiado y miserable? Bueno, sin duda, hay muchas cosas que nos hacen la vida más práctica, más útil, pero bueno, ¿sabes? ¿Recuerdas aquella noticia en México? Aquella situación bien conocida, bien vergonzosa, de la esposa de un cierto gobernador de nuestro país, que se daba una vida de lujos insultantes y exorbitantes, que se los daba precisamente a costa de sacarlo del pueblo, dejando a su pueblo cada vez más pobre, mientras él se daba una vida de rico. Bueno, la esposa, cuando ya estaban persiguiéndolos la justicia, por ahí se encontraron un cuaderno donde la esposa hacía planas como las que nos ponían a hacer en la escuela para aprendernos las palabras, planas diciendo: sí merezco abundancia, sí merezco abundancia, sí merezco abundancia, sí merezco abundancia, sí merezco abundancia. Ah, caray, que querría como calmar su conciencia, como sentir que sí se merecía tener todas esas riquezas y esos lujos aún a costa de empobrecer a un pueblo. Vaya, pues al parecer no tenía grande problema en darse una vida de abundancia. Y si nosotros hiciéramos también planas, pero con una frase maravillosa de San Francisco de Asís: necesito muy poco, y lo poco que necesito lo necesito muy poco. Hay que ponernos a hacer planas de eso, ¿no? Necesito muy poco y eso poco lo necesito poco. Necesito muy poco y eso poco lo necesito muy poco. Si esto lo adoptáramos como una norma de vida, como un ideal a alcanzar, nos daríamos cuenta que rico no es el que tiene más, rico es el que menos necesita y el que sabe ser feliz con lo que tiene. Francisco, síguenos inspirando y que encontremos la verdadera riqueza en nuestro Señor, en nuestro interior, en el mundo maravilloso que Él nos dio y en las cosas que el dinero no puede comprar. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacer planas.